Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Soy Abigail Russell, tengo 32 años y desde hace 6 años me encargo de la pequeña empresa inmobiliaria de mi familia en Albuquerque, Nuevo México. Puse todo en ella, mis ahorros, mi tiempo e incluso mi salud para mantenerla a flote. Pero, en una cena familiar, todo cambió. Mi padre se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero firme, y dijo: «Creemos que es mejor que te apartes por un tiempo». Mi madre solo asintió, sin valor para mirarme a los ojos. Mi tía completó con un tono duro: «Es hora de que tu hermano asuma el control». La sala quedó en silencio. Mi corazón se aceleró, pero forcé una sonrisa y respondí con voz firme: «Entendido. Respetaré eso y también me alejaré del dinero de la empresa». Sus rostros se quedaron helados. No esperaban esa respuesta. Lo que sucedió después puso a nuestra familia patas arriba. Creían que podían quitarme del medio, no tenían idea de lo que iba a descubrir sobre sus planes. ¿Y tú, en mi lugar, qué harías? ¿Te irías en silencio o encontrarías la manera de darle la vuelta al juego? 6 años atrás, asumí la empresa familiar. No era gran cosa, solo una pequeña oficina, algunas propiedades para vender y muchas deudas. Mi padre y mi madre, que tenían parte de la empresa, no querían encargarse de ella. Mi tía Gloria tampoco. Simplemente me entregaron las llaves y dijeron: «Eres buena con los números, Abigail. Encárgate de esto». Y así lo hice. Puse todos mis ahorros, $40,000, solo para mantener las luces encendidas. Pagué el alquiler de la oficina en Central Avenue, que tenía impuestos atrasados, e incluso compré un pequeño terreno para revender. Ese fue solo el primer año y nunca se volvió más fácil. Trabajaba 60 horas a la semana, negociando con compradores, persiguiendo a contratistas y cerrando las cuentas. Cada contrato cerrado era lo que mantenía viva a la empresa. Durante los 2 primeros años ni siquiera cobré un salario. Todo el dinero volvía al negocio. Mientras tanto, mi hermano Jonathan usaba la empresa como si fuera su cajero automático personal. Siempre aparecía sonriente, pidiendo dinero para financiar su estilo de vida. Una camioneta nueva, $2,000. Un fin de semana en Las Vegas, $2,000. Incluso pagué 3 deudas de juego suyas por un total de $28,000. Registraba todo en una hoja de cálculo, no para echárselo en cara, sino para saber a dónde iba mi dinero. Nunca dijo gracias. Nunca. A mi padre y a mi madre no les importaba. Cuando me quejaba de los gastos de Jonathan, solo decían: «Es joven, ya aprenderá». Mi tía Gloria era aún peor. Ponía los ojos en blanco y decía: «Eres demasiado controladora, Abigail». ¿Controladora? Yo era la única que mantenía la empresa a flote. Sin mi dinero, habríamos perdido la oficina hacía años. Pero no me quejaba. Eran mi familia y yo pensaba: esto es lo que hacemos. Cargamos con el peso sin quejarnos. La primera gran señal de alerta llegó 3 años después. Jonathan pidió $5,000 para arreglar el coche. Hice la transferencia. Poco después, vi fotos suyas en las redes sociales mostrando un nuevo sistema de sonido. Cuando lo confronté, solo se rió: «Relájate, son solo negocios». ¿Negocios? Mi dinero no era su juguete, pero lo dejé pasar. Me convencí de que estaba ayudando a la familia. Mi padre me llamó después con voz suave: «No seas tan dura con él, Abigail». Mi madre repitió: «Él lo está intentando». ¿Intentando? Intentando acabar con nosotros. Compré otra casa vieja para renovar en Northeast Heights. Usé $30,000 de mi propio bolsillo para cerrar el trato. La ganancia, $60,000, fue directamente a la empresa para pagar salarios e impuestos. Jonathan no hizo nada, pero aún así pidió un bono para viajar a Miami. Por primera vez, dije que no. Se fue furioso y esa noche mi madre me llamó: «¿Por qué no puedes simplemente ayudarlo?
Tragué saliva. ¿Ayudarlo? Estaba manteniendo a toda la familia. Al quinto año, estaba agotada. Había pagado $70,000 en deudas de la empresa, cerrado 10 grandes ventas y mantenido nuestra reputación. Los clientes confiaban en mí, no en el apellido de la familia. Pero en casa era invisible. Mi padre solo hablaba del potencial de Jonathan, como si fuera él quien cerraba los tratos. Mi tía Gloria insinuaba que me metía demasiado en la empresa, como si quisiera todo el crédito. La verdad es que no querían ver cuánto estaba cargando yo. Mis ahorros desaparecieron. Más de $100,000 se fueron a la empresa. Nunca tomé vacaciones, nunca me compré nada. Vivía en un apartamento de una habitación solo para poder mantener todo en funcionamiento. Mientras tanto, Jonathan gastaba cada vez más. El año pasado, acumuló $12,000 de deuda en la tarjeta, diciendo que era para gastos de la empresa. Cuando vi la factura, eran restaurantes, clubes, un reloj nuevo. Aún así, pagué porque mi padre me suplicó para mantener la paz. Ya me sentía como una extraña dentro de mi propia familia. No me veían como Abigail, la persona que mantenía todo vivo. Me veían como un recurso, alguien para sostenerlos, sin preguntar nunca cuánto me costaba. Intenté hablar. Un día, en un café, le conté a mi madre cada dólar que invertí, cada noche sin dormir. Ella escuchó, asintió y cambió de tema para hablar del nuevo plan de Jonathan. Mi tía Gloria tampoco ayudó. Le mostré los libros de contabilidad demostrando que cubría el 90% de los costos. Y ella dijo, bueno, eres buena en esto, así que está todo bien. ¿Todo bien? Me estaba ahogando y a nadie le importaba. Y lo peor no era el dinero, era el silencio. Nadie preguntaba cómo estaba, nadie me daba las gracias. Seguía adelante porque pensaba que eso es lo que hace la familia, sacrificarse, estar ahí, arreglar las cosas. Pero cada vez que Jonathan pedía otro préstamo, cada vez que mis padres lo consentían, algo dentro de mí se rompía un poco más. No solo estaba cansada, estaba harta de ser su banco. Ya no sabía cuánto tiempo más aguantaría o qué haría falta para que finalmente abrieran los ojos. Y entonces llegó aquella cena. Fue cuando todo lo que había estado conteniendo comenzó a desmoronarse. Esa noche, en casa de mis padres en el Baker Key, el aire se sentía pesado, incluso antes de que alguien hablara. Estábamos a mitad de la cena, pollo asado, puré de patatas, lo de siempre. Mi padre se aclaró la garganta, dejó el tenedor, me miró a los ojos y dijo, Abigail, creemos que es mejor que te apartes de la empresa por un tiempo. Sentí que el estómago se me encogía. Mi madre solo asintió con las manos apretadas en su regazo, sin valor para mirarme. Mi tía Gloria se recostó en su silla, con los labios curvados en algo que no era exactamente una sonrisa. Es hora de que tu hermano asuma el control, dijo mi tía. Necesita esta oportunidad para crecer. Me quedé mirándolos con el tenedor suspendido en el aire. 6 años poniendo mis ahorros en la empresa inmobiliaria, trabajando 60 horas a la semana, cubriendo las deudas de Jonathan. Nada de eso importaba. Querían quitarme para darle paso a él. Jonathan, que no había aparecido por la oficina en meses, que usaba las cuentas de la empresa como si fueran su hucha personal. Lo miré al otro lado de la mesa. Estaba mirando su plato con la sonrisita de quien ya se sentía ganador. Abigail, eres demasiado controladora, continuó tía Gloria, con voz cortante. Actúas como si la empresa fuera solo tuya. Jonathan se merece una oportunidad. Se la merece. Él no se merecía nada. Yo pagué su camioneta, sus deudas de juego, sus viajes a Las Vegas. Mantuve la empresa a flote mientras él solo se divertía, pero no dije nada. Todavía no. Mi madre intervino en la conversación, su voz más dulce, más firme. Solo creemos que es justo, querida. Es de la familia. Justo. Esa palabra me quemaba en el pecho. Ya había puesto más de $100,000 de mi propio bolsillo en el negocio. Negocié contratos, pagué el alquiler de la oficina en Central Avenue, compré propiedades para renovar y revender.
Ellos no sabían o no les importaba cuánto cargaba yo sola. Mi padre se inclinó hacia adelante con voz firme. Has hecho mucho, Abigail, pero ha llegado el momento de dejarlo ir. Deja que tu hermano se haga cargo. ¿Hacerse cargo? Jonathan apenas sabía cómo manejar su propia chequera. Dejé el tenedor en la mesa con las manos firmes a pesar de la rabia que ardía por dentro. Miré a mi padre, luego a mi madre, luego a la tía Gloria. Sus rostros eran duros como si lo hubieran ensayado. La sonrisa de Jonathan se ensanchó. Algo dentro de mí se rompió, no con gritos ni escenas, sino en silencio, como un hilo que se rompe después de demasiada presión. Respiré hondo y dije lentamente, entendido. Lo respetaré. Se relajaron pensando que habían ganado. Entonces, añadí, también me alejaré del dinero de la empresa. La sala se congeló. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. Mi madre abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La mirada presuntuosa de la tía Gloria vaciló. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó ella, con la voz tensa. Jonathan finalmente levantó la cabeza, su sonrisa desaparecida. ¿De qué estás hablando? Mantuve la voz tranquila, casi fría. He estado sosteniendo la empresa con mi dinero. Si yo me voy, mi inversión se va conmigo, toda ella. Mi padre intentó reír, incómodo. Vamos, Abigail, no exageremos. Solo te estamos pidiendo que te tomes un descanso. Pero yo ya no escuchaba. Por primera vez en años, me sentía lúcida, libre. ¿Querían que Jonathan se encargara de todo? Perfecto. Que él descubriera cómo pagar las cuentas sin mí. Aparté la silla y me levanté. Se acabó. ¿Lo quieren al mando? Es todo suyo. Salí de la mesa mientras las voces se alzaban detrás de mí. Abigail, espera. Llamó mi madre. Dramática refunfuñó la tía Gloria. No puedes simplemente hacer esto, gritó Jonathan. Pero yo ya estaba en la puerta, con el corazón acelerado, no por miedo, sino por decisión. Les había dado todo, mi dinero, mi tiempo, mi vida. Nunca más. Esa noche, me senté en la mesa de mi pequeño apartamento de una habitación. La luz del portátil era la única en la habitación. Entré en la cuenta bancaria de la empresa. Era mi cuenta, aquella en la que había puesto todos mis ahorros. $120,000 de mi propio dinero todavía estaban atrapados allí, dinero que usé para mantener la oficina en funcionamiento, pagar salarios, comprar ese último terreno. No lo pensé dos veces. Hice la transferencia, retirando cada centavo de vuelta a mi cuenta personal. Tardé 10 minutos. A medianoche, la cuenta de la empresa estaba casi a cero. Solo dejé lo suficiente para pagar las facturas básicas de la semana siguiente. No sentí culpa, no sentí tristeza. Me sentí libre. Cerré el portátil y me recosté en la silla. Creyeron que podían quitarme y aún así quedarse con todo lo que yo había construido. No tenían idea de lo que acababan de provocar. Los días siguientes mostrarían exactamente el precio de su decisión. La caída fue rápida. A la mañana siguiente, la empresa era un caos. Sin mi dinero, no había forma de pagar el alquiler de la oficina en Central Ébano. 2 grandes negocios, un condominio en el centro y un lote en los suburbios, se cayeron porque no pudimos pagar los depósitos de garantía. El dueño del edificio envió un aviso, 7 días para pagar o perderíamos la oficina. Los clientes comenzaron a retirarse, dejando mensajes furiosos sobre la falta de profesionalismo. La empresa, que había mantenido a flote durante 6 años, se estaba desmoronando y no moví un dedo para impedirlo. Antes del mediodía, mi teléfono ya estaba vibrando. Mi padre envió el primer mensaje. Abigail, ¿cómo puedes hacer esto? Lo estamos perdiendo todo. Dolió leerlo, pero no lo suficiente como para hacerme cambiar de opinión. No dijo nada sobre su papel en echarme, ni sobre mis sacrificios ignorados. Miré la pantalla, escribí respeto tu decisión y lo envié. Era todo lo que obtendría de mí. 1 hora después, mi madre llamó con la voz temblorosa. Abigail, por favor, no puedes dejar que el negocio quiebre. Lo necesitamos. Tu hermano lo necesita. Sonaba desesperada, como si suplicara por su propia vida.
Recordé todas las veces que había consentido los gastos de Jonathan, diciéndome que lo ayudara. Ahora estaba suplicando, no por mí, sino por él. Mantuve la voz firme. Mamá, respeto tu decisión. Ella jadeó y colgó. No le devolví la llamada. Por la noche, llegó el mensaje de voz de Jonathan. Su voz era dura, casi temblando de ira. ¿Te crees mejor que todos, Abigail? Nos estás jodiendo a todos. Te arrepentirás de esto. Ni una disculpa, ni un reconocimiento por los años que lo salvé. Solo culpa arrojada sobre mí, como siempre. No respondí. El silencio decía más que cualquier pelea. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi prima Tara. Ella siempre se mantenía al margen de los líos familiares. El mensaje era corto: la tía Gloria quiere hablar contigo. Puedes verla. Sabía lo que era su intento de atraerme de nuevo. Había sido la más ruidosa en esa cena, llamándome controladora y apoyando a Jonathan. Le respondí a Tara: respeto tu decisión. No respondió, pero podía sentir su confusión a través de la pantalla. Al tercer día, la oficina ya parecía una ciudad fantasma. La recepcionista renunció cuando su cheque de pago fue devuelto por falta de fondos. La compañía telefónica envió un último aviso por la factura atrasada. Recibí un correo electrónico de un antiguo cliente diciendo que se iba a la competencia. Cada notificación era como un clavo en el ataúd del negocio que yo había construido, pero no sentía culpa. Ellos eligieron esto cuando eligieron a Jonathan en mi lugar. Gloria llamó esa tarde con la voz llena de arrogancia. Abigail, estás siendo egoísta. Esta empresa es el legado de nuestra familia. No puedes simplemente abandonar. ¿Legado? Yo había pagado por ese legado. Cada dólar, cada noche sin dormir. Ella no había movido un dedo en años. La interrumpí. Di a Gloria: respeto tu decisión. Ella resopló, dijo algo sobre mi actitud y colgó. No me importó. Sus palabras ya no me afectaban. A la mañana siguiente, Jonathan envió otro mensaje, esta vez más frío. Nos estás destruyendo. ¿Estás feliz ahora? Lo imaginé escribiendo eso, probablemente desde el nuevo apartamento que había alquilado con mi dinero. No respondí. Mi silencio seguía siendo la respuesta. Esa noche, mi madre lo intentó de nuevo, dejando un mensaje de voz: Abigail, somos familia. No puedes hacernos esto. Su voz se quebró, pero no me conmovió. Familia, signo de interrogación. Dejaron de ser mi familia en el momento en que me empujaron fuera. Al quinto día, Tara me buscó de nuevo, esta vez sonando más angustiada. Abigail, la tía Gloria dice que estamos perdiendo la oficina. ¿Puedes al menos hablar con ella? Se notaba que estaba en medio del fuego cruzado, presionada por Gloria para ser la mensajera. Sentí pena por Tara. No merecía estar en medio de esto, pero no iba a ceder. Respondí: respeto tu decisión. Me llamó inmediatamente después, con voz baja: Abigail, no sé qué está pasando, pero esto es serio. No puedes arreglarlo. ¿Arreglarlo? Llevaba años arreglándolo. Repetí: Tara, respeto tu decisión. Ella suspiró y colgó. Al final de la semana, la empresa ya estaba en las últimas. El dueño del edificio cerró las puertas de la oficina. Nuestro sitio web se cayó porque no se pagó el alojamiento. Mi padre envió otro mensaje, esta vez más largo: Abigail, te lo suplicamos. Devuelve el dinero. Lo resolveremos juntos. ¿Juntos? No me quisieron cuando tomaron esa decisión en la cena. No respondí. Mi silencio era la respuesta y era definitiva. Me quedé sentada en mi apartamento, mirando el teléfono, las notificaciones acumulándose. Cada una recordaba cuánto dependían de mí y cuánto nunca lo valoraron. Les había dado todo y lo habían tirado, pero ya no estaba enojada. Estaba tranquila, firme, como si me hubieran quitado un peso de encima. Querían a Jonathan al mando. Perfecto que él y todos ellos lidiaran ahora con las consecuencias. Aún no lo sabía, pero algo más grande estaba por venir. Algo que haría que todo este caos pareciera pequeño. 2 semanas después de la caída de la empresa, recibí un correo electrónico del banco. Era un aviso rutinario sobre la venta de una propiedad. Pero un detalle me heló la sangre. Un contrato por un terreno en Northeast Heights, a mi nombre, había sido firmado y enviado. Yo no había firmado nada. Mi corazón se aceleró cuando abrí el archivo adjunto. Las firmas eran de Jonathan y su novia, Ava, pero mi nombre estaba en la línea del vendedor. La venta era de $50,000
y el dinero había sido transferido a una cuenta que no conocía. Llamé al banco. Confirmaron que el contrato se había procesado días después de que yo retirara mi dinero. Alguien había falsificado mi firma. Busqué más información, extractos, registros de la empresa. Descubrí que el terreno era mío, comprado con $30,000 míos, 4 años atrás. La ganancia debería haber vuelto a la empresa, pero ahora había desaparecido, desviada a una cuenta vinculada a Jonathan. Encontré correos electrónicos entre él y Ava hablando de cómo hacer el negocio a escondidas. En uno de ellos, mencionaban a mi padre y a mi madre, diciendo que habían acordado no meterse. Mis propios padres lo sabían y se quedaron callados. Esa traición dolió más que aquella cena. No iba a dejarlo pasar. Reuní todas las pruebas, avisos del banco, el contrato falso, mis registros de compra y los correos electrónicos. Lo imprimí todo, lo organicé en una carpeta y esperé. Una semana después Tara me llamó: Abigail, ¿podemos vernos? Todo el mundo está enloqueciendo con la empresa. Organicé una reunión familiar en casa de mis padres. Su voz era tensa, como si supiera que algo andaba mal. Acepté ir, pero no para arreglar nada. Iba a ponerle fin a todo. La reunión fue en el salón de mis padres, el mismo lugar de aquella cena. Mi padre estaba en la cabecera de la mesa, con el rostro duro. Mi madre no paraba de juguetear con su taza de café, evitando mi mirada. La tía Gloria estaba sentada en el sofá, de brazos cruzados, lista para quejarse. Jonathan llegó, despatarrado junto a Ava, a quien solo había visto una vez. Tara se sentó frente a mí, con cara de querer estar en cualquier otro lugar. El ambiente era pesado, pero yo me sentía tranquila, casi fría. Tenía la verdad en mis manos. Puse la carpeta sobre la mesa y empecé: antes de hablar de la empresa, necesito tratar otro asunto. Abrí la carpeta y deslicé el contrato falsificado hacia ellos. Esta es la venta del terreno en Northeast Heights, a mi nombre. Yo no lo firmé. Quien firmó fuiste tú, Jonathan. Y tú también, Ava. Sus rostros se congelaron. La mandíbula de Jonathan se tensó y los ojos de Ava se desviaron hacia él. Continué: el banco confirmó las firmas. $50,000 fueron a una cuenta creada por ti, Jonathan. Y estos correos electrónicos, esparcí las páginas impresas, muestran que lo planeaste todo con Ava. Papá, mamá, ustedes lo sabían y se quedaron callados. Jonathan golpeó la mesa con la mano: estás tergiversando las cosas, Abigail. Ese terreno era de la empresa. No retrocedí. Terreno de la empresa que compré con mi dinero. Fueron $30,000 hace 4 años. Mi inversión, no la de ustedes. Miré a mi padre y a mi madre. Ustedes lo dejaron hacerlo. Dejaron que falsificara mi nombre. El rostro de mi madre se descompuso. Abigail, no queríamos. Empezó, pero la interrumpí. Quisieron quedarse callados. Eso es peor. La tía Gloria intervino, con voz cortante: Abigail, estás exagerando. Somos familia. Los problemas familiares los resolvemos juntos. ¿Juntos? Casi me reí. Saqué mis registros, 6 años de extractos bancarios, recibos y contratos. Esto es lo que yo financié, dije, esparciendo todo sobre la mesa. $120,000 de mis ahorros. El alquiler de la oficina, la nómina, los impuestos, hasta las deudas de Jonathan. Mantuve esta empresa a flote y ustedes me descartaron por él. Señalé a Jonathan, que me miraba con rabia. Ava habló a la defensiva: solo tienes envidia, Abigail. Jonathan está intentando salvar la empresa que tú hundiste. ¿Salvar? Saqué otro documento, un extracto bancario que mostraba la cuenta de la empresa antes de que retirara mi dinero. Esto prueba que financié el 90% de las operaciones. Sin mí, no había empresa. Y tú, Ava, lo ayudaste a robar. Su rostro palideció y desvió la mirada. Mi padre intentó apaciguar: Abigail, vamos a calmarnos. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué?, repliqué. No arreglaron nada cuando Jonathan tomó mi dinero para comprar una camioneta, apostar y viajar. No arreglaron nada cuando me dijeron que me apartara. Miré a mi madre. Me suplicaste que mantuviera la paz y lo ayudara. Lo hice durante años. ¿Y qué recibo a cambio?
Un contrato falsificado y a mis propios padres encubriéndolo. Jonathan se levantó, gritando, «Solo piensas en ti misma, Abigail. Crees que solo tú importas». Lo encaré, firme, fui la única que pagó. Tara, que había estado en silencio hasta entonces, habló en voz baja, «Abigail, no sabía nada de esto». Lo juro. Le creí. Estaba atrapada en el lío de ellos igual que yo. Pero eso no cambiaba nada. Gloria lo intentó una vez más, «Abigail, para allá. Estás destruyendo a la familia». La miré directamente, hablando en voz baja, «Ustedes destruyeron a la familia cuando lo eligieron a él en lugar de a mí». Recogí mis papeles, me levanté y caminé hacia la puerta. Su acabó. No voy a limpiar más su desorden. ¿Querían a Jonathan al mando? Ahora lidien con lo que hizo. Mi madre llamó detrás de mí, «Abigail, por favor». Pero no me detuve. Ya estaba fuera de su alcance. En el coche, conduciendo con las manos firmes en el volante, sentí algo nuevo. No era rabia ni dolor, era claridad. Habían cruzado un límite que no podía perdonar y estaba lista para marcharme para siempre. Después de esa reunión, supe que había terminado. No esperé disculpas ni justificaciones. Al día siguiente, contraté a un abogado para cortar todos los lazos con la empresa familiar. Fueron semanas de papeleo, renunciar a mis acciones, quitar mi nombre de los contratos, asegurarme de que sus deudas no recayeran sobre mí. Al final del segundo mes, estaba libre. La empresa en la que había puesto toda mi vida ya no era mi carga. Empaqué mis cosas, dejé mi apartamento de una habitación en el Albuquerque y me mudé a Denver, Colorado. Un amigo me había recomendado para un puesto en una firma inmobiliaria de tamaño mediano. No era nada clamoroso, pero era mío. Un nuevo comienzo sin ataduras. Me instalé en un pequeño apartamento en Denver, lejos del caos que había dejado atrás. En el nuevo trabajo todo era simple, analizar negocios, calcular números, sin dramas familiares. Por primera vez en años trabajaba solo para mí, no para cubrir los errores de los demás. Mi teléfono se quedó en silencio. Nada de mensajes de mi padre, ni recados de mi madre, ni exigencias de Jonathan. Había dejado claro que estaba fuera, y lo entendieron. Empecé a dormir mejor, sin despertarme con el peso de sus expectativas. En el Albuquerque, la empresa no sobrevivió. Sin mi dinero, no pudo pagar las deudas. El banco embargó la oficina y los últimos clientes se fueron. Un ex colega me contó que, 3 meses después de mi partida, la empresa se declaró en bancarrota. A Jonathan le fue aún peor. Después de que mi abogado enviara al banco el contrato falsificado del terreno en Northeast Heights, abrieron una investigación. Encontraron más irregularidades, otras transacciones no autorizadas a su nombre, sumando más de $70,000. Terminó siendo procesado por malversación de activos de la empresa. No seguí los detalles. No lo necesitaba. Él tomó sus decisiones y ahora estaba pagando por ellas. Mis padres sufrieron mucho. Años atrás, habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa para ayudar con las cuentas de la empresa, contando siempre con mi dinero para sostenerlo todo. Sin la empresa, no pudieron pagar. El banco comenzó el proceso de ejecución hipotecaria y tuvieron que venderla, perdiendo dinero. Tara me contó después que se mudaron a un alquiler sencillo al otro lado de la ciudad, apenas logrando mantenerse. Sentí un poco de pena, pero se me pasó rápido. Sabían del plan de Jonathan y se callaron. Lo eligieron a él en lugar de a mí. Y ese fue el resultado. Un mes después de instalarme en Denver, recibí una visita inesperada. Mi tío Richard apareció en mi nuevo trabajo. Parecía cansado, pero tranquilo. No lo había visto en años. Siempre se había mantenido al margen de los negocios familiares, viviendo tranquilamente cerca de Albuquerque. Abigail, dijo, sentándose frente a mí, me enteré de lo que pasó. Estoy orgulloso de ti. Me sorprendí. ¿Orgulloso? Nadie de mi familia me había dicho eso antes. Se inclinó y habló más bajo. Yo pasé por algo parecido con tu padre y la tía Gloria hace años. Me explotaron, tomaron todo lo que les di, cuando puse límites, me dejaron de lado. Me fui, y fue la mejor decisión de mi vida. Sus palabras me llegaron muy adentro. Siempre había pensado que estaba sola, cargando con el peso de la familia mientras me devaluaban. Pero Richard también había vivido eso.
Me contó que invirtió en sus primeros negocios y fue descartado cuando se negó a seguir pagando por sus errores. Poner límites no es egoísmo, dijo. Es supervivencia. Hiciste lo que yo desearía haber hecho antes. Conversamos durante horas, intercambiando historias sobre cómo nos veían como los solucionadores de la familia, siempre exigidos a dar más. Por primera vez me sentí reconocida, no como un recurso, sino como una persona. Esa conversación cambió la forma en que veía mi decisión. Pasé años sintiéndome culpable por querer protegerme, por no querer ser más la red de seguridad de todos. La historia de Richard me demostró que no me equivocaba al marcharme. Le había dado a mi familia todo, mi dinero, mi tiempo, mi confianza, y ellos me lo habían arrojado a la cara. Cortar los lazos no fue solo por la empresa, fue por recuperar mi vida. No los odiaba, pero tampoco les debía nada más. 3 meses después, ya en Denver, estaba bien. Mi trabajo era estable, mis ahorros comenzaban a crecer e incluso empecé a hacer senderismo los fines de semana, algo para lo que nunca tuve tiempo en el Becker Key. No busqué más saber de mi familia, ni miré las redes sociales. Tara me envió un mensaje una vez preguntando si volvería. Respondí que no, al menos no de la forma en que ella quería decir. No estaba enfadada, simplemente se había acabado. Ella pareció entender, pero sabía que seguiría atrapada en ese lío. Esa era su elección, no la mía. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada. Haber retirado mi dinero esa noche, haber puesto la verdad sobre la mesa, haberme marchado. Todo fue necesario. Aprendí de la manera más difícil que la familia no es un pase libre para aprovecharse de ti. El amor no significa sacrificarlo todo. Poner límites, incluso si eso significa cortar lazos, es la forma de protegerse. Es así como construyes una vida que es tuya, y no el ancla de otra persona. Si pudiera decir una cosa a quien me escucha, sería esta: no le debes tu paz a nadie, ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni a una supuesta herencia familiar. Cuando cruzan tus límites, cuando solo toman y nunca dan, tienes todo el derecho de marcharte. Yo lo hice y, hoy, soy más libre por ello. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.